Voy a presentar a la doctora Sharon Lindsay Chávez Paredes. Ella es oncóloga pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y nos va a presentar un tema muy importante también, que son los tumores de ovario y de testículo en los niños. Bienvenida, doctora Chávez. Buenas noches con todos, gracias por la invitación. Como dice la doctora Liliana, hoy día vamos a hablar de otro tema importante, que es el tumor de ovario y testículo. Siguiente. Tenemos que saber, o tenemos que recordar que las células gonadales son células que se desarrollan a partir de células germinales pluripotenciales, normalmente a nivel del saco vitelino en la cuarta semana, y migran desde el mesenterio hasta la cresta gonadal, hacia la pared abdominal anterior, mediada por receptores. Y estas células van a formar las gónadas definitivas. Siguiente. Siguiente. Las células germinales pueden estar en varios sitios, ¿sí? Pueden estar a nivel extragonadal, ya sea por una migración anormal, se pueden quedar estas células a nivel sacrocoxigia, a nivel de retroperitoneo, a nivel del mediastino, a nivel de la región cervical o a nivel del cerebro. Y también, obviamente, que si hacen una buena migración, van a ir a nivel de las gónadas, a nivel del ovario y a nivel del testículo. Siguiente. El tumor de células germinales es una parte pequeñita de los tumores malignos pediátricos, es solamente el 2 al 5% de estos tumores en pediatría. Normalmente, cuando uno ve a un niño o a una niña con un tumor en el ovario o en el testículo, obviamente que casi el 80% de estos tumores pueden ser un tumor benigno o puede ser un tumor que no necesita ningún tratamiento más, pero todos tenemos que saber y todos tenemos que estar pendientes que hay un 20% de estos tumores que pueden pueden ser no benignos, que tienden a ser un tumor maligno. La incidencia de la forma maligna es de 1.5 por millón de niños menores de 15 años a nivel gonadal y de 0.9 por millón a nivel extragonadal. Y tiene un predominio en las niñas y normalmente tiene dos picos de presentación. El primer pico de presentación se da en niños menores de 3 años y normalmente los tumores a nivel de sacrocoxigio. Y el segundo pico se da en la adolescencia, se da en niños de 10, 11 o 12 años y los tumores son a nivel de ovario y de testículo. Siguiente. Siguiente. Antes, la anterior. El 2 al 18% son teratomas sacrocoxigios o malformaciones asociadas. En 1981 se hizo la triada de Curiano, que era masa tumoral presacra con malformación anorrectal y el sacro en cimitarra. El síndrome de Klinefelter, que también se asocia a tumor de células germinales, principalmente en mediastino, y el síndrome de Sawyer, que se asocia a digenesia gonadal y gonadoblastoma. Siguiente. En cuanto a la localización, como ustedes pueden ver en la tabla, a nivel sacrocoxigia se puede dar en menores de 12 meses y es más o menos un 34%. A nivel de ovario se da más en mayores de 13 años, que es más o menos un 31%. A nivel de testículo es aproximadamente un 10%, que se da en niños mayores de 12 meses, normalmente a partir del año o 2 años de edad, pero el siguiente pico de presentación es en mayores de 12 años. En el cráneo puede presentarse más o menos en un 7% de los casos si son entre niños de 2 a 8 años. En la cabeza y en el cuello un 6%, que son desde recién nacidos hasta los 12 meses. En el retroperitoneo en un 5% de los casos, que es casi aproximadamente hasta los 12 meses. En el mediastino, que es ya casi infrecuente, que se da más en niños mayores de 12 años, y a nivel de la vagina, que también es una cosa muy rara, casi es un 2%, y que se da en niñas de 12 años, de 12 meses, disculpe. En cuanto a la histología, puede ir de lo menos agresivo, que es el germinoma o un tumor de Gol-Sack, a lo más agresivo y a lo que normalmente a veces no tiene mucho tratamiento, que es el coriocarcinoma. Siguiente.
Esta es una gráfica de un trabajo que hicimos en el cual podemos ver que normalmente la histología más común es el YOLSAC en un 55%, seguido de los tumores mixtos en un 23%. Los mixtos significa que puede ser un germinoma, un YOLSAC, un carcinoma embrionario. Los germinomas, que son un 12%, el carcinoma embrionario, que es un 8%, y como les dije, el más agresivo, que es el coriocarcinoma, pero felizmente en pediatría es un tumor o una histología poco frecuente, que normalmente solamente es un 2%. Siguiente. Vamos a hablar un poquito de los tumores benignos. Como les dije, casi el 80% de los tumores, ya sea en testículo o en ovario, van a ser tumores benignos. Y después vamos a hablar un poquito o un poquito más de los tumores malignos. Dentro de los tumores benignos está el teratoma maduro, que el teratoma maduro es un tejido de una o más capas, puede haber endodermo, mesodermo, ectodermo, a nivel sacrococcigio en los recién nacidos, a nivel de ovario mediastino y mayores de 12 años. Son encapsulados, como ven en esa imagen, multiquísticos, pueden tener diversas formaciones, pueden haber huesos, calcificaciones, piel, faneras, pelo, tejido neural, tejido pancreático, y estos van a producir insulina, hormona de crecimiento, prolactina y vasopresina, y los pacientes van a tener alguna clínica asociada a estas disfunciones hormonales. Siguiente. El gonadoblastoma, que es otro tumor benigno, que son células germinales inmaduras y células de cordones sexuales, que van a tener algunas zonas de calcificación y van a estar más o menos en gónadas digenésicas. Siguiente. Entonces, acá comienzan ya los tumores indeterminados. Por ejemplo, a veces nos mandan pacientitos o nos hacen referencias de pacientes que tienen teratoma inmaduro, ¿no? Entonces, nosotros en Neoplásicas aceptamos a niños con teratoma inmaduro, que los teratomas inmaduros son tejidos de tipo neuroepitelial, pueden ser, dependiendo la inmadurez, gradificado en 3, en 0 con ausencia de tejido inmaduro, 1 con signos de inmadurez, el grado 2 con 2 o con más de 2 o menos de 4 focos neuroepiteliales de inmadurez, y con el grado 3 con múltiples focos. Este tumor va a causar también elevaciones de un marcador que es la alfa-fetoproteína, y son extraováricos, es muy poco frecuente que se presente. Siguiente. Entonces ahora vamos a hablar de los tumores malignos, de ese 20% de los tumores que se originan en el ovario o en el testículo. Dentro de los tumores malignos está el germinoma. El germinoma es un tumor puro de células germinales, se llama disgerminoma si es en el ovario o seminoma si es en el testículo. Los seminomas son infrecuentes en la edad pediátrica, son sólidos, encapsulados, gomosos, grisáceos rosáceos con áreas de necrosis. Son células grandes con un citoplasma claro y tienen el marcador tumoral, que es el beta-HCG elevado. Siguiente. El otro tumor maligno es el tumor de saco vitelino, que es el que es más frecuente en los niños, en el testículo, y también en la región sacrococcígea. Se diferencia del anterior, ya que en el anterior estaba la HCG elevada, pero en este tumor de saco vitelino, el marcador tumoral que se eleva es la alfa-fetoproteína. Este tumor es friable, mucoide, gris amarillento, con focos de necrosis, y a veces tiene pequeños quistes. Son células pálidas, de escaso citoplasma, con núcleo oval, y se van a encontrar acá a nivel de, cuando uno lo observa en patología, cuerpos de Schiller-Duval, que son vasos sanguíneos con 2 capas tumorales. Siguiente. El carcinoma embrionario, que se originan de células pluripotenciales, células indiferenciadas, que en la patología marcan un marcador de inmunistoquímica que se llama CD30 positivo, pero en este caso el carcinoma embrionario tiene alfa-fetoproteína normal. Entonces ustedes se van dando cuenta que nosotros, los oncólogos pediatras, o los oncólogos, dependiendo qué marcador tumoral tiene, vamos sospechando qué tipo de tumor de ovario, tumor de testículo puede tener. Siguiente. Y el coriocarcinoma, como les dije, que es el tumor de todos, la histología, el que es el más agresivo,
que es similar a la túnica de la placenta, mayormente se presenta en el mediastino y tiene componentes de citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, y este tumor tiene la HCG elevada. Siguiente. Y también están los tumores mixtos, como le dije, como le mostré en el gráfico, es casi la segunda frecuencia de tumores. Estos tumores están compuestos por cordón umbilical, con amnio, sacovitelino, alantoína, y tienen un comportamiento como un sacovitelino o como un germinoma. Siguiente. Ese es el cuadrito que les dije de más o menos qué marcador tumoral se eleva y qué histología estamos pensando. Como les dije, en el germinoma, normalmente el marcador tumoral alfa-fetoproteína y la HSG va a estar negativo, no va a marcar. En el carcinoma embrionario pueden estar los dos presentes. En el tumor de Joel-Sack va a marcar alfa-fetoproteína muy bien y no va a marcar HSG. En el coriocarcinoma va a ser al revés, va a marcar muy bien HCG y no va a marcar alfa-fetoproteína. Un teratoma benigno, obviamente por ser una tumoración benigna, no va a tener un marcador tumoral, y el teratoma inmaduro también no tiene marcador tumoral elevado. Siguiente. Hablaremos un poco de los tumores de ovario. Los tumores de ovario, un 70 o un 90% pueden ser benignos, pero hay un 10 o un 30% que pueden ser malignos. Es el 75% de los tumores ginecológicos en la adolescencia y su incidencia es de 0.5 por 100.000 habitantes de edad adolescente. Siguiente. Los tumores de origen germinal es el 80% de los tumores malignos, el carcinoma epiteliales es un 7%, y los tumores de estroma y de cordones sexuales un 6%. Siguiente. Son no neoplásicos, por ejemplo, el quiste simple folicular o el quiste de cuerpo lúteo u otros tipos de quistes no neoplásicos. Y dentro de los neoplásicos están los malignos, que es el de célula germinal, el estromal, el epitelial o el gonadoblastoma. Los tumores de ovario, normalmente el digerminoma es un 38%, los mixtos un 40%, el tumor de saco vitelino 18%, carcinoma embrionario 2% y coriocarcinoma 1%. Siguiente. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo debemos sospechar que una niña o un adolescente puede estar con un tumor en el ovario? Normalmente el signo frecuente que casi se presenta en todos los tumores que hay en el abdomen es el dolor abdominal. Este dolor abdominal puede ser de inicio agudo, ya que puede producirse una torsión del tumor o la ruptura del tumor en la parte del área necrótica. Puede haber distensión abdominal. Muy raras veces, ya de repente cuando el tumor es muy grande, puede haber una masa palpable. Si es que ha habido ruptura o torsión del tumor, puede haber fiebre. A veces hay estreñimiento. En algunas ocasiones puede haber hemorragia vaginal, amenorrea o disuria. Entonces, en niñas que comienzan con dolor abdominal, que tienen distensión abdominal, y que de repente vienen a la consulta o vienen al puesto de salud por esos síntomas, hay que pensar y hay que sospechar de que podrían tener un tumor en el ovario. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo importante en estas pacientes? Hacer un examen físico completo. Los oncólogos pediatras siempre nos cansamos y nunca nos cansaremos, yo creo, de repetir que al niño que va al consultorio no solamente se le debe examinar la garganta, no solo se le debe examinar, de repente la mamá te dice, ay, viene por moquitos, le vemos solamente de la faringe para arriba, no, viene por dolor de la piernita, le vemos solamente las piernitas. El examen físico debe ser completo. Y en el examen físico, ¿qué vamos a ver? Masa palpable. Podemos tocar a nivel del abdomen y en el abdomen podemos tocar una masa si es que la tumoración es grande. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando vemos o cuando sospechamos que una niña tiene un tumor en ovario? Lo más rápido es pedir un ultrasonido, una ecografía de abdomen completo. La ecografía de abdomen completo nos va a ayudar a ver qué tipo de tumoración tiene en el abdomen, y ya cuando tengamos
la sospecha o la confirmación por ecografía de que hay una tumoración a ese nivel, complementamos los estudios con tomografía de abdomen y tomografía de abdomen y pelvis, porque eso nos va a dar una mejor imagen de la tumoración, y la tomografía de tórax nos va a ayudar a descartar de que haya metástasis en el pulmón. ¿Qué se debe dosar? A veces nos llaman y nos dicen, doctora, tengo una paciente con un tumor en el ovario, ¿qué marcadores tumorales le pido o qué le pido? Lo que deben pedir a toda niña con un tumor en el ovario son marcadores tumorales, que es el CA125, la alfa-fetoproteína, deshidrogenasa láctica y la unidad beta de la HCG. Esos son los 4 marcadores tumorales o los 4 exámenes que uno debe tomar a una niña que tiene un tumor en el ovario para descartar que este tumor no sea maligno. Siguiente. Entonces ahí vemos unas imágenes, como ustedes pueden ver, son quistecitos, arriba se ven una lesión ovárica maligna, y en la tomografía de abajo, en la tomografía que está abajo, aunque ustedes no crean, ese es un tumor de ovario. Entonces, a veces como nosotros decimos, es ilógico que nadie pueda haber palpado esa tumoración. Esa tumoración es una tumoración grande, gigante, que si uno ve a una niña de 4, 5, 6 años con esa tumoración, obviamente se va a diferenciar, o a simple vista se va a ver que tiene una tumoración en el abdomen. Siguiente. ¿Cómo se hace el estadiaje de esta enfermedad? Después de que el cirujano, en este caso que puede ser el cirujano pediatra o el ginecólogo, opera a esa pacientita, el patólogo tiene que decirnos o informarnos si es que el tumor ha estado limitado a un ovario, si es que había líquido peritoneal negativo, si no había ninguna evidencia clínica ni radiológica de que esté fuera del ovario, y cómo están los marcadores, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de lo que es una cirugía completa y una cirugía incompleta. A veces cuando las niñitas se operan en hospitales pequeños o en hospitales en los cuales no se tiene un buen concepto de qué significa una cirugía completa, lo único que hacen a veces es solamente sacar el quiste o el tumorcito del ovario sin hacer lo que nosotros llamamos estadiaje, que es ver cómo está el líquido peritoneal, ver cómo está el aumento, ver cómo está el otro ovario, ver que no hayan ganglios por ahí, y si hubieran ganglios tendríamos que sacar esos ganglios. Entonces, estadio clínico 1 es cuando está limitado el ovario. Estadio clínico 2, cuando hay enfermedad microscópica residual o la presencia de un ganglio linfático positivo que mida menos de 2 centímetros, que el líquido esté negativo y que no, y la presencia de gliomatosis peritoneal, el marcador puede estar positivo o negativo. El estadio clínico 3, en el cual vamos a ver que los ganglios, que podemos observarlos por tomografía, son ganglios mayores a 2 centímetros, o quedó algún tumor residual, o solamente se realizó biopsia. De repente, como en la imagen anterior que les mostré, se ve una tomografía, en la tomografía una tumoración grande, que a veces no es posible la resección total y solamente se hace una biopsia. Esa niña para nosotros ya es considerado un estadio clínico 3. Si es que hay vísceras involucradas contiguas, como el epiplon, el intestino, la vejiga, si el líquido peritoneal está positivo a células malignas, ¿sí? Y el estadio clínico 4 es cuando hay metástasis a distancia, incluyendo el hígado. Siguiente. ¿Cuál es el manejo de las niñas con tumor de ovario? Es importante individualizar cada paciente, ya sea por edad, por histología y localización. El tratamiento de elección en las lesiones benignas es la cirugía. Y el no manejo radical de inicio frente a lesiones malignas, ya que uno debería hacer una laparotomía. Como les dije, explorar el ovario afectado, ver qué características tiene ese tumor, evaluar la superficie del peritoneo, tomar muestras y ver la superficie hepática, ver cómo está la región inferior de los diafragmas, evaluar el ovario contralateral, hacer un lavado peritoneal y hacer un PAP. Si no es posible la exéresis completa, lo único que podríamos hacer es una biopsia, y en este caso le daríamos quimioterapia
para que reduzca el tamaño tumoral y después una segunda cirugía de rescate. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los tumores de testículo. Los tumores de testículo es el 1 a 2% de los tumores sólidos en niños. Tiene un pico a los 2 años. Como les dije, también igual que los de ovario, más o menos un 80% son benignos, pero hay un porcentaje que es un 20% que son malignos. Y de este 20%, el más frecuente es el tumor a células germinales, que es un 65%. Algunos pacientes tienen antecedente de criptorquidia en un 5% de los casos y pueden tener una anormalidad genética a nivel del cromosoma 12. Siguiente. Algunos artículos o algunas revistas hablan de que un testículo no descendido tiene una chance de hacer un 10% de cáncer testicular, principalmente un seminoma. Y también un testículo no descendido puede producir un tumor a nivel de abdomen en un 8 a 22% de los casos, también siendo con mayor frecuencia un seminoma. El tumor testicular germinal es 25 veces tiene más probabilidad de desarrollar un tumor contralateral. Siguiente. ¿Cuál es la clínica de estos niños? La clínica en este caso igual es una masa a nivel del escroto, dolor del escroto y muchas veces algunos papás reportan que son indoloros. Y normalmente, ¿cómo son diagnosticados? Durante el baño. Los papás, las mamás o las personas que bañan al niño se dan cuenta que un testículo está más grande que el otro. Hay que pensar o hay que recordar que más o menos un 15 a 25% de los pacientes, en general los niños pueden tener hidrocele o un 21% de los niños pueden tener hernias inguinales. Entonces hay que, antes de ver o cuando analizamos o cuando vemos a estos pacientes con masas escrotales, hay que hacer el diagnóstico diferencial con una hidrocele y con una hernia inguinal, y eso se puede hacer con la técnica de transiluminación. Si esta técnica de transiluminación es negativa, entonces podemos pensar que es un tumor de testículo o un tumor maligno. Siguiente. Entonces, acá les puse algunas imágenes de diagnósticos diferenciales. Cuando un niño tiene un tumor o aumento de volumen en el testículo, ¿qué puede ser? Puede ser una torsión de testículo o un hidatía testicular, como se ve en la figura de la derecha. La torsión de testículo, vamos a tener obviamente un testículo que está de color oscuro o de color morado por la falta de irrigación. Puede haber un trauma testicular cerrado. De repente los niños estuvieron jugando, se cayeron en la bicicleta, se cayeron haciendo algún deporte y pueden tener el trauma testicular cerrado. Siguiente. Puede haber orquitis o epidimitis, es algo muy frecuente en los niños a partir de los 3 o 4 años, ya que a esa edad como que ellos están descubriendo su cuerpo y a veces tienen la capacidad o la costumbre de estar tocándose el prepucio o estar tocándose los testículos, entonces eso puede conllevar a una infección. Puede ser también un diagnóstico diferencial, una hernia encarcelada, en las cuales, como vemos ahí, se ve el testículo grande, pero no es porque sea una tumoración del testículo, sino que tiene una hernia. Siguiente. Puede ser también por hidrocele, como les dije, en el cual lo que se hace es la técnica de la transiluminación, y si se ve como se ve en la figura de la derecha, que la luz pasa, eso nos hace sospechar en un hidrocele y estaríamos descartando la sospecha de un tumor maligno en el testículo. Siguiente. ¿Por qué se causan o a qué se deben los tumores en el testículo? Tenemos que pensar y recordar que un tumor de testículo no solamente se va a producir por un tumor de células germinales, que es más o menos el 65% de los casos. También pueden ser por gonadoblastomas, por tumores de los tejidos de soporte, también pueden ser por los linfomas y las leucemias. Los linfomas y las leucemias pueden infiltrar, o si ustedes quieren manejar la palabra, pueden metastasizar o hacer metástasis hacia los testículos. Entonces tenemos a veces pacientes que tienen debut de leucemia o debut de linfoma y tener un tumor o tener el testículo aumentado de tamaño, y es por la leucemia o el linfoma que ese testículo está aumentado de tamaño.
y también algunos tumores secundarios, ¿no? De repente hay un tumor en el muslo o un sarcoma que puede estar haciendo de que el testículo esté inflamado, pero no realmente por causa primaria. Siguiente. ¿Qué análisis pedir a los niños o qué exámenes pedir a los niños? Una ecografía de testículo. Todo niño que viene con una tumoración en testículo y vemos de que nos llama la atención algo, tenemos que hacerle una ecografía de testículos y una ecografía de abdomen completo. Con eso podemos hacer un descarte de que no sea una hernia, que no sea un tumor, que sea algún tumor que tiene en retroperitoneo o a nivel de la vejiga que esté comprometiendo el testículo. Si sospechamos, si ya tenemos la imagen de un tumor en el testículo por ecografía, igual como en ovario, hay que complementar esa ecografía con tomografía de tórax y abdomen completo para ver estadiaje, para completar la extensión de la enfermedad. Los tumores de testículo pueden hacer metástasis hacia hueso, hay que pedir gammagrafía ósea para ver que no haya hecho metástasis a hueso, y también hay que pedir, como siempre, los marcadores tumorales, alfa-fetoproteína y la unidad beta-HCG. Siguiente. Igual que en ovario, el estadiaje se hace dependiendo cómo fue la cirugía y qué podemos hallar en las tomografías. Entonces, el estadiaje tipo 1 o estadio clínico 1 es un tumor que está limitado al testículo, que fue extirpado completamente por una orquiectomía inguinal alta. No hay evidencia ni clínica, ni histológica, ni radiológica de que la enfermedad se haya ido más allá del testículo y que los marcadores tumorales están normales. El estadio clínico 2 es cuando se hizo una biopsia transescrotal o una orquiectomía escrotal. Hay enfermedad microscópica en la tomografía, menor de 2 centímetros de algún ganglio retroperitoneal, o que haya enfermedad microscópica en el escroto o en el cordón espermático menos de 5 centímetros de la zona proximal y que tenga marcadores tumorales elevados. El estadio clínico 3 es cuando hay afectación ganglionar de retroperitoneo con ganglios mayores de 2 centímetros sin afectación de vísceras o metástasis extraabdominales. Y el estadio clínico 4 es cuando hay afectación de las vísceras o metástasis a distancia. Metástasis a distancia se refiere a cerebro o huesos. Siguiente. Lo importante acá también, como en la parte del ovario, es la cirugía. La orquiectomía transescrotal está contraindicada. Lo que está indicado en cuanto a cirugía en tumor de testículo es una orquiectomía inguinal unilateral alta con ligadura del cordón en el anillo inguinal interno, ya que va a evitar el drenaje de células tumorales hacia los linfáticos del retroperitoneo y a los grandes vasos del área renal. Además, se va a explorar los ganglios accesibles y se toma muestra de los ganglios aparentemente comprometidos. Para nosotros, eso es una cirugía buena de un tumor de testículo. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento de estos dos tipos de tumores? Ya sea el tumor de ovario y ya sea el tumor de testículos, que son tumor de células germinales, reciben el mismo esquema de quimioterapia. ¿Qué esquema de quimioterapia reciben? Ellos reciben el esquema de quimioterapia llamado PEP, que consiste en cisplatino, pleomicina y etopósido. ¿Cuántos ciclos de quimioterapia se da? Se da dependiendo del estadiaje. Los pacientes con un tumor de testículo, estadio clínico 1, que tuvieron una buena cirugía, no reciben quimioterapia. Los demás pacientes que sean tumor de testículo, estadio clínico 2, 3 o 4, o los tumores de ovario, estadio clínico 1, 2, 3 o 4, reciben 4 ciclos o 4 cursos de esta quimioterapia, que se llama BEP. Después de esos 4 cursos, se hace una reevaluación con imágenes y marcadores tumorales. Si todavía tenemos imágenes positivas o hay todavía tumor persistente, se hace una nueva cirugía. Y si después de esta nueva cirugía el patólogo nos dice que todavía ve células tumorales, se completa 2 ciclos más de quimioterapia.
o si el paciente después de la segunda cirugía sigue teniendo marcador tumoral alto, completa 2 ciclos más de esta quimioterapia. Si después de estos ciclos de quimioterapia, lamentablemente el paciente aún tiene tumoración, tenemos otros esquemas de quimioterapia que dicen ahí que es el esquema TIP o que es el esquema ICE, que ya serían quimioterapias de segunda o tercera línea. Siguiente. También recalcar de que algunos pacientes pueden recibir radioterapia y en los pacientes con estadio clínico 4, que no tienen un buen resultado o una buena respuesta después de la quimioterapia de primera línea, que sería el esquema BEP, pueden optar a una quimioterapia de segunda línea con la opción de un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos como parte del tratamiento. Siguiente. Ese es un estudio que hicimos hace algunos años en el cual vimos cuáles eran nuestros resultados en cuanto a sobrevida según los estadios clínicos de nuestros pacientes con tumores de testículo. La línea de arriba es el estadio clínico 1, en el cual vemos que nuestra sobrevida es de un 78.3%. La línea verde es el estadio clínico 2, que es un 66.7%. La línea amarillita, el estadio clínico 3, que es 54.2%, y la línea moradita es el estadio clínico 4, que tiene un 23%. Siguiente. La sobrevida libre de enfermedad también la evaluamos. En esto de acá comparamos donde ustedes ven grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 es los pacientes que recibieron tratamiento antes del 2008 y en el grupo 2 son los pacientes que recibieron tratamiento después del 2008. Entonces, en el grupo 1 vemos que más o menos nuestros pacientes tenían una sobrevida de un 70%. A nivel, después del 2008, mejoramos un poco en cuanto a la intensidad de tratamiento y como pueden ver ahí, nuestros pacientes en estadio clínico 3 tenían casi una sobrevida del 100%, nuestros pacientes en estadio clínico 4 tenían una sobrevida de un 60%, y ustedes ven ahí en la línea azulita que ahí dice estadio clínico 1. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que a algunos de los niños nosotros no les dábamos quimioterapia porque era un estadio clínico 1, pero lamentablemente estos niños hacían recurrencia de enfermedad. ¿Y por qué hacían recurrencia de enfermedad? Según este estudio, esos pacientes estadio clínico 1, a los cuales no les dábamos quimioterapia, hacían recurrencia de enfermedad ya que no habían tenido una cirugía óptima. Entonces, al no haber tenido una cirugía óptima, no teníamos nosotros un buen estadiaje. Entonces, en este trabajo nos dimos cuenta o pudimos observar que muchos de los pacientes que para nosotros eran un estadio clínico 1 habían sido operados fuera de la institución y esos pacientes tuvieron recurrencia de enfermedad. Siguiente. Igual en los tumores de ovario hicimos el estudio y ahí pueden ver. Igual, como les dije, el estadio clínico 1 tenía una sobrevida baja en 37.5 por el mismo motivo. Muchas de estas niñas operadas fuera de la institución hacían recurrencia de enfermedad, por eso estas niñas tenían una sobrevida no muy buena, ya que no eran tratadas bien al inicio. El estadio clínico 2 tenía un 100% de sobrevida libre de enfermedad, el estadio clínico 3, 60%, y el estadio clínico 4, obviamente que las pacientes ya venían muchas veces con metástasis fuera del ovario, tenían metástasis en hígado, tenían metástasis en pulmón, o a veces metástasis en cerebro. Lamentablemente la sobrevida de ellas era solo de un 43%. Siguiente. Y esta también es la sobrevida global. Entonces, como pueden ver ahí, el estadio clínico 4 está en un 74%, el estadio clínico 3 en un 78%, y el estadio clínico 1 y 2, esas niñas que en la gráfica anterior ustedes vieron de que no tenían una buena respuesta, y estas niñas recibían otra vez quimioterapia o después completaban el tratamiento con quimioterapia, al final
En un control hace 5 años, los niñas con estadio clínico 1 y 2 teníamos una sobrevida de 100%. Siguiente. Muchas gracias y espero sus preguntas.